Ahora continuamos con capítulo 3, con el tema de porcentaje elemental. Este básicamente es el cálculo de la cantidad en masa de un elemento sobre toda la masa molar del compuesto. Y dado que se llama porcentaje elemental, lo vamos a multiplicar por 100. Yo personalmente me gusta escribir 100%. Porque técnicamente estamos multiplicándolo por 100 sobre 100. Entonces, estamos multiplicando por 1, es el mismo valor, pero si escribimos el símbolo por ciento, tenemos ese por ciento indica entre 100. Es un detalle para que ustedes sepan en la calculadora, simplemente lo van a multiplicar por 100, el número 100. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Considerando el compuesto hidrógeno fosfato de cobre 1, vamos a calcular el porcentaje elemental de hidrógeno y el porcentaje elemental de oxígeno en el hidrógeno fosfato de cobre 1. Bueno, yo veo un nombre, hidrógeno fosfato de cobre 1. Este D me indica que yo tengo un compuesto iónico, es decir, que yo tengo un catión, en este caso el cobre 1, y un anión, en este caso el hidrógeno fosfato. Yo necesito masa molar para realizar el cálculo de porcentaje elemental. Entonces, debo convertir el nombre a una fórmula, porque con la fórmula puedo calcular la masa molar. Ok, cobre 1, ese número 1, frecuentemente está escrito entre paréntesis, de vez en cuando lo va a ver el número romano sin los paréntesis, no se preocupe, todavía significa la carga del metal. Ok, cobre 1 y también tenemos el hidrógeno fosfato. Entonces, ese es mi anión. Para formar el compuesto iónico, es decir, un compuesto que contiene D en su nombre, ese compuesto en total es neutro. Entonces, tengo ese cobre con más 1, hidrógeno fosfato con 2 negativo o negativo 2. Entonces, debo tener 2 cobres por cada hidrógeno fosfato. Ok, voy a calcular la masa molar. Tengo elementos, cobre, fósforo, hidrógeno y oxígeno. Ok, hay 2 cobres, hay un fósforo, hay un hidrógeno y hay 4 oxígenos. Entonces, cada una de esas masas se lo saca de la tabla periódica. Entonces, es muy útil tener la tabla periódica disponible durante sus prácticas, las lecciones, claro que sí, durante los exámenes cortos y los exámenes parciales. Vamos a hacer la multiplicación. 2 por 63,55 más 30,97 más 1,01 más 4 por 16. Hacemos todo y la suma nos da 223,08 gramos entre mol. Esa es la masa molar del compuesto. Entonces, cuando estoy calculando el porcentaje elemental de, por ejemplo, hidrógeno, simplemente necesito la masa del elemento. En este caso, la cantidad total de hidrógeno es 1,01 sobre la masa molar del compuesto. Y este se multiplica por 100, que en este caso me da este número en mi calculadora. Nota que ya se ha multiplicado por 100, ¿ok? La calculadora le da un montón de cifras. Como científicos sabemos que solo 3 cifras son significativas, entonces vamos a escribir la respuesta final con el redondeo. Es 0,453%. ¿Está bien? Para calcular el porcentaje elemental de oxígeno, es la misma cosa. Voy a buscar la masa total de oxígeno en el compuesto, 64, y masa del elemento es sobre la masa molar del compuesto, y todo por 100. Entonces, me da 28 como un montón de decimales. Aquí debo tener 4 cifras significativas, entonces hago el redondeo. Entonces, el oxígeno es 28,69% en masa del compuesto hidrógeno fosfato de cobre 1.
Preguntas para este cálculo o este concepto. Vamos a continuar. Tenemos una práctica. Aquí tenemos dos preguntas sobre la masa molar y el número de Avogadro. La gipsita, el hidróxido de aluminio, es un mineral muy importante para la producción de aluminio. Una mina ha extraído 6,5 por 10 a la 4 kilogramos de gipsita. Primero, ¿cuántos kilogramos de aluminio hay en esta cantidad de gipsita? Y segundo, calcule el porcentaje elemental de oxígeno en gipsita. Voy a darles unos minutos para resolver esas dos prácticas. Por favor, me avisa si tiene preguntas, dudas, problemas o si han terminado y quieren hablar de la respuesta. Si están mirando la grabación, por favor, poner en pausa, haga la práctica y después revise que su respuesta es correcta. Bueno, para realizar este cálculo, yo noto que yo tengo una cantidad en kilogramos del compuesto gipsita. Gipsita es su nombre coloquial, pero si fuera en el curso, y hay que nombrarlo, es el hidróxido de aluminio, por casualidad. Entonces, es el hidróxido de aluminio, porque es un compuesto iónico. Hidróxido tiene una carga -1 y por lo tanto es un anión. Aluminio, cuando forma un compuesto iónico, su ión tiene carga +3 y este no tiene que memorizarlo. Se ve el aluminio en la posición de la tabla periódica, en la tercera columna, en su fila. Entonces, +3. Ok. Necesitamos saber la cantidad de kilogramos de aluminio en 6,5 por 10 a la 4 kilogramos de gipsita o kilogramos de hidróxido de aluminio. Muy bien. Para pasar entre gramos o kilogramos de un compuesto a uno de sus componentes, necesito moles. Entonces, voy a necesitar calcular la masa molar. Ok. Yo tengo los elementos aluminio, oxígeno y hidrógeno. Hay 1 aluminio, hay 3 oxígenos y hay 3 hidrógenos. Entonces, voy a mi tabla periódica, busco el aluminio y lo encuentro con una masa molar de 26,98. En mi tabla periódica encuentro el oxígeno, es 15,9998. Voy a hacer el redondeo a 16,00. Y el hidrógeno es 1,01. Entonces, hago la multiplicación y la suma. Y este me da 78,01 gramos entre mol. Y esa es la masa molar del hidróxido de aluminio. Muy bien. La pregunta me da, o la introducción de la pregunta, indica que hay 6,5 por 10 a la 4 kilogramos de hidróxido de aluminio. La masa molar se encuentra en gramos entre mol. Entonces tengo dos opciones. Yo puedo convertir los kilogramos de hidróxido de aluminio a gramos, o yo puedo convertir la masa molar a kilogramos entre mol. Típicamente, en mi experiencia, los estudiantes prefieren mantener la masa molar en gramos entre mol. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por cada kilogramo, necesito saber cuántos gramos hay. Y seguro que todos están acostumbrados de tener 1000 gramos en 1 kilogramo. Después, vamos a multiplicar por otro factor de conversión, porque yo quiero convertir los gramos de hidróxido de aluminio
a moles de hidróxido de aluminio. Okay. Entonces, con mi masa molar, yo veo que hay 78,01 gramos en un mol. Ahora yo tengo los moles de hidróxido de aluminio, pero yo no quiero hidróxido de aluminio. Yo solo quiero saber cuántos eventualmente kilogramos de aluminio hay. Entonces, vamos a convertir mol del compuesto a mol de aluminio, solito. Y por la fórmula, hay un aluminio en cada hidróxido de aluminio. ¿No está mal? Ahora he calculado moles de aluminio, pero yo necesito kilogramos eventualmente. Entonces voy a pasar los moles de aluminio a gramos de aluminio. Y ya he encontrado en la tabla periódica para unos 26,98. Y al final, yo quiero kilogramos de aluminio. Entonces, lo siento por tenerlo en dos líneas, pero al final vamos a multiplicarlo. Vamos a pasar los gramos a kilogramos. Y un kilogramo, claro que sí, es 1000 gramos. Tal vez alguien puede ver un atajo muy breve aquí. Tomar directamente los gramos de la tabla periódica. Bueno, ese me indica la cantidad de gramos en un mol, pero tal vez alguien se ha notado en la matemática. Aquí yo tengo Profe, por 1000 y aquí ajá, tengo eso le entre iba a 1000. decir. Entonces, usted puede ponerlo en su calculadora si quiere, pero ese se va a cancelar de toda forma. Entonces, yo pongo todo eso en mi calculadora y mi calculadora me da este valor. 22,480,45 kilogramos. Uy, qué montón de cifras. Pero solo tenemos dos cifras significativas. Entonces, yo tengo que hacer el redondeo. Y me da una respuesta final de 22,000 kilogramos. ¿Alguien vea un problema con el 22,000? Profe, no es más bien 22.500. Bueno, si fuera 22,500, ese tendría tres cifras significativas. Bueno, es que sí. Y el Es que 6,5 la, es solo la una. calcu mío la dio en científica, no sé por qué. Perfecto. Vamos a escribir en notación científica porque actualmente cuando está escrita así es ambiguo. Entonces la cantidad de cifras significativas es ambiguo. Ahí. Entonces nosotros vamos a escribir 2 como 2 por 10 a la 4 kilogramos. Y ahora sabemos que hay dos cifras significativas. ¿Okay? Preguntas de parte 1. Práctica 1.
Continuamos a la 2. Entonces, necesitamos el porcentaje elemental de oxígeno. Ok, entonces oxígeno, hay 3 oxígenos. Y la masa molar de oxígeno es 16 y ese nos da 48,00 gramos de oxígeno cada vez que hay 78,01 gramos de gipsita. Entonces yo voy a poner el 48,00 sobre 78,01. Todo por 100 en la calculadora me da 61,530573%. Solo debemos tener ¿cuántas cifras significativas? 4. Solo 4, por favor. Entonces, vamos a hacer el redondeo y escribir la respuesta final de 61,53%. ¿Todo bien? Profe, ¿las cifras significativas de dónde las conseguimos en este caso? En este caso, vemos que la masa molar de gipsita, 78,01, ese tiene 4 cifras. Y también la masa de 3 moles de oxígeno, el 48,00, ese también tiene 4 cifras significativas. Entonces, estoy limitado a 4 cifras significativas en la respuesta. Ok, gracias. Con mucho gusto y gracias por la pregunta. ¿Más preguntas? Ok, vamos a continuar. Hay algo que se llama la fórmula empírica. Al principio se ve como una tontería, pero es útil cuando tenemos un compuesto nuevo desconocido, ¿ok? Porque la fórmula molecular es nuestra fórmula verdadera. Indica la cantidad de cada elemento o la cantidad de átomos de cada elemento que se encuentra en el compuesto. La fórmula empírica es la fórmula verdadera, pero simplificada, como si fuera una fracción. ¿Qué quiero decir? Tomamos este compuesto, C2H4. Yo quiero convertirlo a la fórmula empírica. Entonces, la razón 2A4 se simplifica a 1A2, ¿verdad? Proporción entre carbono e hidrógeno. Entonces, mi fórmula empírica es CH2. Y yo sé que lo que ustedes quieren decir. Profe, estamos perdiendo información. Y esa es la verdad. Es completamente posible que en el tercer examen corto o en el primer examen parcial, ustedes van a escribir la fórmula empírica basado en la fórmula molecular. En la ciencia, en realidad, lo que hacemos son experimentos que nos da la fórmula empírica, es decir, la proporción de cada elemento a cada otro elemento. Y con más la masa molar, vamos a determinar la fórmula molecular. Pero como un ejercicio en Química General 1, a veces ustedes van a recibir una fórmula molecular y con base en hay que escribir la fórmula empírica. ¿Ok? Entonces, por favor, toma literalmente 1 minuto para escribir la fórmula empírica de los siguientes 3 compuestos. Si la fórmula molecular es N2O2,
¿Qué es la fórmula empírica? Si estoy en ¿NO? Si estoy en matemática y me da 2 sobre 2, eso es igual a 1 sobre 1. Entonces, este compuesto es NO. Por casualidad, no el monóxido de nitrógeno. Vamos a nombrarlo. Ese compuesto también existe y es súper tóxico. Ok, entonces esa es la fórmula empírica de el compuesto aquí. Se llama el dióxido de dinitrógeno. Ok, ahora yo tengo un azúcar. Ustedes no tengan que reconocer este como un azúcar, pero puede ser que es glucosa o fructosa, por ejemplo. ¿Cómo se puede simplificar? Yo creo que hace H2, H6 y O. Casi. Cuando se divide cada uno entre 6, es CH2O. Ah, sí, perdón. Está bien, es muy fácil hacer esos tipos de errores. Entonces, cuando están tomando el examen corto o examen parcial, de vez en cuando hay preguntas que son tan sencillas que es como un regalo. Entonces, respira profundo, toma un segundo más para verificar que no está haciendo una tontería como yo hago con frecuencia. ¿Okay? No puedo contarles la cantidad de puntos que he perdido en mi vida por hacer una tontería. Ok, ahora tenemos este. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién puede recordar? H2SO4. ¿Cómo lo voy a nombrarlo? Ácido sulfúrico. Excelente. Ácido sulfúrico. Muy bien. ¿Y cómo lo puedo simplificar? Ese no se simplifica. No se simplifica. Entonces su fórmula empírica es igual a su fórmula molecular. Y este puede ser. No hay ningún problema. Listo. Ok. Ahora vamos a ver cómo en el mundo real se utiliza la fórmula empírica y la fórmula molecular. Ok. Hay un tipo de análisis que se llama análisis elemental, en que se puede determinar la porcentaje en masa de cada elemento en el compuesto. Entonces, nosotros tenemos un compuesto orgánico desconocido, nuevo para el mundo. Tal vez lo hemos descubierto en una hoja en la selva o algo así, y tal vez puede ser una medicina. Y ese contiene 56% en masa de carbono, 32% en masa de nitrógeno y 12% en masa de hidrógeno. Vamos a determinar la fórmula empírica de nuestro compuesto. Ok. Entonces, vamos a asumir primero que hay 100 gramos de este compuesto. ¿Por qué 100 gramos? Porque la pregunta nos ha dado porcentajes en masa. Entonces, si hay 100 gramos del compuesto en total, nuestra muestra contiene 56 gramos de carbono, 32 gramos de nitrógeno y 12 gramos de hidrógeno. ¿Está bien? Si ustedes quieren elegir 1 gramo o 15 gramos, todavía va a funcionar, pero hay que hacer más cálculos, ¿verdad? 100 gramos del compuesto es lo más fácil, lo más sencillo. Ok. Para determinar una fórmula, es decir, yo necesito saber las subíndices. Esos subíndices indican la proporción en moles. Entonces, yo necesito convertir los gramos de cada elemento a moles. Para hacer necesito la masa molar. ¿Dónde voy a encontrar la masa molar de carbono, nitrógeno e hidrógeno? Con mi nuevo mejor amigo, la tabla periódica. Entonces, saco de la tabla periódica, por cada 1 mol de carbono hay 12,01 gramos de carbono. Notamos que está puesto porque yo quiero
cancelar gramos carbono con gramos carbono. Entonces, es muy importante que el 12,01 es en el denominador. Voy a hacer 56 entre 12,01. Y ese me da la cantidad de moles de carbono. Voy a hacer el mismo cálculo con lo demás. Obviamente, haciendo el redondeo a la cantidad de cifras significativas correcta. Entonces, nitrógeno, su masa molar es 14,01. En la calculadora me da un montón de cifras cuando hago este cálculo. Voy a hacer el redondeo a 2 cifras significativas. 12 gramos de hidrógeno se multiplica por 1 mol. Dicen carbono, carbono, carbono. Debe decir carbono, nitrógeno, hidrógeno. Lo siento. ¿Ok? ¿Verdad? Ese debe ser nitrógeno, nitrógeno, y ese debe ser hidrógeno, hidrógeno. Lo siento. Ok. Ahora yo sé cuántos moles de cada elemento hay en mi muestra de 100 gramos de compuesto. La fórmula empírica es la proporción molar simplificada. Entonces, yo voy a dividir entre el menor valor de moles y hacer el redondeo a un número entero. Entonces, entre 4,7, 2,3 y 12, el menor valor es 2,3. Entonces, voy a dividir cada uno de esos entre 2,3. Con la calculadora me da un valor con decimales y yo voy a hacer el redondeo a un número entero. Obviamente me da 1, ya es un número entero. Y 12 entre 2,3 me da 5,2, bla, 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 bla. Hago el redondeo a 5. ¿Cómo estamos hasta este punto? Se entiende, profe. Ok, muy bien. Ya con esta proporción, yo tengo la fórmula empírica. Hay C2N1H5. ¿Okay? En los subíndices no escribimos 1 porque ya está entendido. Ok, tengo la fórmula empírica. Parte, bueno, parte B pide que, o indica que la masa molar del compuesto es 86,2 gramos entre mol. Vamos a determinar su fórmula molecular. Entonces, la fórmula empírica es C2NH5. ¿Cómo podemos ver si esa es la fórmula molecular o no? Bueno, voy a calcular la masa molar de la fórmula empírica que acabo de determinar. Entonces, C2NH5. Voy a multiplicar la masa de carbono por 2, la masa de nitrógeno por 1 y la masa de hidrógeno por 5. ¿Dónde encontré esos valores? De la tabla periódica. Hago eso en la calculadora, la suma me da 43,08. Este no es igual a 86,2. Entonces, voy a dividir la masa molar del compuesto sobre la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, cuando se redondea a un número entero, me da 2. ¿Qué indica? Indica que la fórmula empírica fue simplificado por un factor de 2. Entonces, la fórmula molecular es la fórmula empírica con cada subíndice multiplicado por el número que acabamos de calcular, ¿verdad? Entonces, el C2NH5 ahora es C2 por 2, N1 por 2, H5 por 2, que me da la fórmula molecular C4N2H10. ¿Todo bien? Voy, profe.
Ok. Espero para preguntas o dudas. Y voy a ceder ese hidrógeno. 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 ¿Todo bien? Perfecto, profe. Listo. Claro que sí, hay una práctica. Muy bien. Se determinó por análisis dimensional que un compuesto orgánico desconocido contiene 62% en masa de carbono, 10% en masa de hidrógeno y 28% en masa de oxígeno. Vamos a determinar primero la fórmula empírica del compuesto y después, utilizando otra técnica que se llama una cromatografía de masa, se puede determinar que la masa molar del compuesto es 174,3 gramos entre mol, y con este hay que calcular la fórmula molecular. Si está mirando la grabación, por favor poner el video en pausa para hacer esta práctica individualmente antes de ver la respuesta. Bueno, vamos a seguir los pasos para determinar la fórmula empírica de nuestro compuesto desconocido. Para hacer mi vida fácil, yo voy a asumir que hay 100 gramos de este compuesto. Por lo tanto, yo tengo 62 gramos de carbono. Yo tengo 10 gramos de hidrógeno y yo tengo 28 gramos de oxígeno. Necesito pasar los gramos a moles utilizando la masa molar. Entonces, para pasar gramos a mol de un elemento, voy a mi tabla periódica y yo encuentro en el cuadro para carbono el número 12,01. Esa es su masa molar, es decir, que hay 12,01 gramos en cada un mol de carbono. Pongo ese en mi calculadora y me da 5,162, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo debo tener dos cifras significativas. 5,16. ¿Perdón? ¿Perdón? No, sí, queda 5,16. Ok. Bueno, solo debo tener dos cifras significativas. Entonces, yo voy a hacer el redondeo a 5,2. ¿Ok? El hidrógeno es 1,1 gramos entre mol. Entonces, este me da 9,901. Voy a hacer el redondeo a simplemente 9,9 moles de hidrógeno. Y el oxígeno es 16,00 gramos entre mol. Notamos que aunque yo dije gramos entre mol, voy a poner los gramos en el denominador porque estoy tratando de cancelar gramos aquí y gramos allá. Entonces deben estar en el lado opuesto. Uno en el numerador, otro en el denominador. Ups. Y con... Entonces ahora este me da 1,75. Para solo tener dos cifras significativas, ¿qué es la regla? Tengo 1,75. ¿Voy para arriba o para abajo? Para arriba, no. Para arriba, porque este aquí es impar. Y este aquí es exactamente
5. Entonces, tengo que utilizar la regla de par impar. Impar va para arriba, entonces el redondeo me da 1,8 mol de oxígeno. Nuevo paso. Voy a dividir cada uno de esos entre el menor valor. Menor valor, 5,2, 9,9, 1,8. 1,8 es el menor. Entonces, entre 1,8, entre 1,8 y entre 1,8. Y este me da la proporción simplificada en la calculadora 2,88 para siempre. Hago el redondeo a un número entero. Entonces mi número entero es 3. 9,9 entre 1,8 me da 5,5. Pero necesito un número entero. Utilizo par impar. Entonces voy para arriba. Este me da 6. 1,8 entre 1,8. Bueno, obviamente es 1. Ya es un número entero. Entonces, la fórmula empírica es C3H6O. No escribimos el subíndice 1 porque ya está entendido. Quiero notar si alguien había hecho este cálculo con más cifras significativas, por ejemplo, 5,16, 9,90 y 1,75, y después la división, va a resultar en la misma respuesta, casi siempre. ¿Ok? Entonces, es mejor seguir las reglas de cifras significativas y redondeo. Pero si usted haga un pequeño error, típicamente no va a afectar tanto la respuesta final en este tipo de cálculo. ¿Okay? Bueno, parte B. Hemos hecho otro análisis para determinar la masa molar del compuesto. Este es 174,3 gramos entre mol. Entonces, vamos a determinar la fórmula molecular. Empezando con la fórmula empírica. Yo tengo 3 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Carbono es 12,01, hidrógeno 1,01 y oxígeno 16,00. Ustedes siempre van a tener disponible una tabla periódica. Es posible que algunas masas molares lo va a aprender por el uso frecuente, pero con la suma en la calculadora me da 58,09. Obviamente esos no son iguales. Voy a hacer otro color. Entonces vamos a determinar cuál es la proporción aquí. Entonces 174,3 entre 58,09 me da en la calculadora 3,001. Voy a hacer el redondeo a un número entero, que es fácil en este caso, 3. Entonces, para determinar la fórmula molecular, voy a tomar la fórmula empírica y multiplicar cada subíndice por 3. Y este me da C9H18O3. ¿Preguntas aquí?
Ok, yo sé que hay muchos pasos para esta pregunta o este tipo de pregunta. Ustedes tengan algunas prácticas o problemas recomendados del texto. También en los guías probablemente va a encontrar algunos y durante horas consulta puede pedir más para que lo realicen. Después de hacer ese tipo de práctica 2, 3 veces, va a encontrar que es muy formulaico. Siempre sigo esos pasos. Es sencillo. Veo que tenemos una pregunta. Excelente. Dígame, Joseph. Profe, cuando estamos calculando los moles de cada elemento, siempre se va a redondear a 2 cifras. Bueno, yo estoy utilizando el 12,01, 1,01 y 16,00 porque esos son valores que he memorizado desde antes. La realidad es que en la parte A tenemos solo 6,2 gramos, entonces solo 2 cifras. Entonces, si usted utiliza solo 12 en la masa molar, ese no debe afectar su respuesta final. No, digo yo, al hacer esa, bueno, multiplicación y eso, nos da 5.162 y usted lo redondeó a 5,2. Ese redondeo siempre va a ser a 2 cifras. 5.62. 5.162. Es decir, aquí, ese redondeo. Sí, profe. Ok, gracias por la pregunta, ya entiendo. Ok, la razón que hice el redondeo a 2 cifras es porque este valor aquí solo tiene 2 cifras. Si la pregunta había dicho 62,01%, voy a tener 4 cifras. En esos ejemplos estoy enfatizando mucho las cifras significativas y el redondeo, más que todo porque en su primer examen parcial que tenemos la próxima semana, puedo garantizar al menos una pregunta específicamente pidiendo la cantidad de cifras significativas o la respuesta con la cantidad de cifras significativas correcta. Entonces, estoy utilizando esos como una oportunidad, repasar y reforzar esas reglas para que todos ganen esos puntos en su examen parcial. Muy bien, muchas gracias por la pregunta.